quitando la máscara para cumplir con los requerimientos de los jóvenes aquí, que salga mi voz nítida. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Aquí están los poderosos. Esto es el rumbo de la tarde por Rumba 98.5 FM. Desde esta hora y hasta las 7 de la noche. Jorge Rodríguez, Juan TH, Rudy González estaremos con ustedes en los comentarios, entrevistas, oyendo sus opiniones y ustedes oyendo las nuestras, como es lo lógico. Y Olga dando órdenes y mandando, hagan esto, hagan aquello, que mire que está muy largo, que corten, que la hora de la pausa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es nuestro apoyo principal aquí en Rumba 98.5. Buenas tardes, don Jorge Rodríguez. Buenas tardes, señor González. Buenas tardes a todo el país. Mejor no diga nada. Sí, lo mejor es que yo no hable, porque te confieso que me siento saturado, frustrado, cansado. En definitiva, esta ciudad es una porquería. Por no decir la palabra que me gustaría decir. Sí, una M. Sí, con M. Pero la verdad es que esta mañana era un infierno lo que se vivía en todo el sector, por lo menos de Gascue. Para yo salir de Gascue hacia el canal de televisión a grabar nuestro programa, que me toma normalmente unos 20, 25 minutos, yo me tomé hora y media. Había, no sé si era una protesta, que era lo que había frente al Ministerio de Educación. Sé que vi muchas vestimentas azules, porque ahora aquí a toda la protesta le ponen un color amarillo, verde, azules. Y me tomó hora y media llegar al canal, a Teleradio América, desde Gascue, que normalmente tomando la avenida George Washington, que la tomo a partir de la Máximo Gómez, pues me lleva unos 20, 25 minutos. Y ahora, lo que hay ahí en Gascue y aquí en la Máximo Gómez es espantoso. 10:49 de la mañana, recibo este mensaje por mi WhatsApp de mi esposa. Yo estaba saliendo de la casa. Ni se te ocurra coger por la Federico Geraldino, y mucho menos por la Víctor Garrido Puello. Todo el polígono central está entaponado. Yo le pregunto, ¿y qué hago? Si te puedes quedar en casa, quédate. ¿Cómo me quedo en casa y tengo que trabajar? Entonces, oye, mira, aquí... Eso a las 10, todo estaba oye, marcado. aquí no sirven los semáforos. Pero entonces, los semáforos no sirven porque no están coordinados. Cuando te da verde una esquina, la siguiente te da rojo. Se arman los tapones. Aquí la gente no respeta y bloquea las intercepciones de las calles olímpicamente. Les importa un bledo. Yo me veo como un estúpido cada vez que me paro para permitir el libre tránsito. Aunque yo esté en verde, yo me detengo. Porque yo no hago nada con bloquear una calle. Caramba. Porque hay que tener un poquito de conciencia ciudadana. Aquí le han puesto unos piñonates a las calles, aquí le han hecho de todo. Es un asunto de educación de la gente. No es que la gente no entienda ni le importa un caramba. Pero no sirven los semáforos. Los agentes de la DGCET, Antiguo Ahmed, sirven menos. El sistema de alcantarillado del desagüe de la ciudad es otro desastre. O sea, aquí no sirve nada. Esta ciudad es una porquería. Una porquería es la ciudad de Santo Domingo. Y nadie respeta nada. Y nadie respeta nada. Los motoristas, Dios libre a usted. Esa es la venganza contra la que uno sale todos los días por la En mañana. ese tapón que yo me encontré esta mañana, bueno, lo último fue que un motorista de la DGC me dio un guayazo en mi vehículo. Y tuvo, bueno, el valor de pararse y decirme, óyeme, lo siento, pero yo estoy en mi trabajo. Tengo que avanzar para poder ir a resolver este tapón. Digo, sí, pero ¿y ahora el rayón qué hago con él? Bien, gracias.
No, Tú que acabas de yo te digo la verdad. Tu vehículo. Mira, yo tenía intención ahora de devolverme, irme a mi casa. Porque lo mejor que tú haces es quedarte, no salir. Bueno, lo que me dijo sí, lo que te dijo. Claro que sí. Claro que sí. Es mejor quedarse en su casa. No salir a trabajar ni hacer nada. Porque esta ciudad no sirve para nada. Esta es una porquería de ciudad. Bueno, yo recuerdo una vez, estaba yo en Washington, D.C., excúsenme la comparación, no quiero lucir grosero con lo que voy a decir. Estaba en Washington, D.C., hubo una tormenta y se fue la luz, se suspendieron los semáforos. Yo estaba en una avenida con mi hija estaba conduciendo y yo veo que ella es así, ella está como en el tercer carro delante, tenía como 3 carros delante antes de llegar a la intersección, muy concurrida, y yo veía que pasaba uno y entonces se paraba el otro para que del otro lado cruzara uno. Entonces cruzaba uno y cruzaba otro, cruzaba uno, pues una cosa ordenada como que eran los Boy Scouts que habían establecido eso. Y yo le dije, pero eso es obligatorio aquí. No, la gente sabe que debe ser así y así todo el mundo puede ir circulando. Incluso hubo uno que se metió pegado del otro y le tocaron bocina a ver que se aguantara, que él no le tocaba, que es uno por aquí y uno por aquí. Cosa, y lo hacen automáticamente. No, óyeme, en Dallas, que es donde más frecuento porque viven mis hijos, no te atrevas a no detenerte donde dice stop, pare. Claro, no, es una multa. Aunque no venga nadie. No. No es de que reducir velocidad. Pararte. No, pararte en seco. Y cuando hay 4 vehículos, uno en cada esquina, entonces en orden. El que llegó primero, cruza primero. Después cruza otro. Después el otro, después. Así es. Así lo hace. Pero eso es, y perdonen, vuelvo y le digo la comparación, hay respeto, hay organización, hay educación. Hay educación, estructura de gente que sabe lo que está haciendo. Pero es una pena eso hoy, y tú que lo dices ahora, hoy yo no sé qué ha pasado en la ciudad. Porque es como una locura. Bueno, esta mañana te digo, no salga. ¿Y qué hago? Yo vivo en el medio del polígono central entre Churchill y Lincoln, entre Roberto Pastoriza y Gustavo Mejía Rica. O sea, en ese polígono ahí, eso es, que era antes una delicia la calle mía, mi calle, una delicia, tranquilo todo, a una calle de desahogo de las avenidas y ahora es un pandemonio. Un pandemonio, los Federico Gerardinos y la Manuel de su Troncoso son 2 calles ahora que... Además, ha pasado una cosa en el polígono central, Giorgi, es que se ha convertido en una zona muy comercial. En cualquier comercial y residencial. Sí, pues digo que llena de torres y lleno de comercio. En cualquier casa te abren, en cualquier calle, en cualquier casa te abren un restaurante, te abren una pizzería, te abren una heladería, te abren una tienda de vender cualquier cosa, sin ningún tipo de regulación de parqueo, ni mucho menos. Porque esa es otra, no hay planificación. Esta es una ciudad sin planificación. Tú has ido 1000 veces a Miami. Tú llegas, yo recuerdo cuando empezaron a desarrollar Doral. En la ciudad de Miami. Doral, sí. ¿Qué hicieron primero? Un centro comercial y a partir de ahí trazaron escuelas, iglesias, todos los servicios. Para que entonces se fue urbanizando a propósito de. Y se fue urbanizando a propósito de. Entonces hicieron casas, hicieron apartamentos y ya eso es toda una ciudad, Doral. Sí, el Doral, sí. Enorme. Y precioso. Pero han ido construyendo más facilidades para que la gente no tenga que salir a casa del carajo a comprar lo tiene todo en su sector. Áreas verdes, hasta campo de golf. Buenas aceras para caminar, claro, el campo de golf de Doral es muy bueno. Pues mira, Giorgi, hay un tema que... pero espérate, ¿y el doble parqueo? De lado y lado. No. En calles de 2 vías. No. Entonces te dejan el trecho del medio y cuando viene uno de frente al otro... Bueno, yo le hice la historia. Yo me encontré en medio de 2 vaqueros, pistola en manos, en que uno decía, no eres tú que tienes que darle para atrás. No soy yo, eres tú. Y tú decías, ¿qué hago yo aquí? No, yo me desmonté y me salí de ahí, porque si se armaba un tiroteo, sí, pues, digo, yo era el segundo detrás de uno de los vaqueros. Sí.
Y yo decía, pero óyeme, tú tienes más oportunidad, mira, tienes 2 vehículos atrás, vamos a hablar. No, señor. Con una cola de nosotros, del lado que yo estaba. Y acumulándose y más. acumulándose más. Entonces, así no se puede. Mira, el tema central de hoy está en el objetivo. El presidente de la República va a hablar esta noche. Y entre las cosas que se espera que el presidente hable en el enjuiciamiento de su gestión de gobierno de un año y la planificación para el segundo año, está el tema que se ha estado ya socializando en los últimos días, que es el tema de la reforma fiscal. Se había hablado que para el año que viene, ya se dijo no, que se va a conocer, que ya está lista, que en cualquier momento se va a comenzar a socializar. Y este es un tema. Pero eso se hace a través del Consejo Económico y Social, que es quien, y no ha sido convocado. No, que es quien reúne a las partes para iniciar la discusión entre empresarios, todo esto. Aparentemente va a ser convocado para el mes de septiembre. Bueno, pero localizamos y nos pusimos en contacto con el economista Henry Rebrard, porque ya se han dado algunos tópicos de lo que sería esta reforma fiscal, en qué consistiría algunas de las partes, y como estamos saliendo apenas de la crisis, la profundidad de la crisis por el tema de la pandemia, estamos reabriendo la economía dominicana, sería oportuno quizás escuchar sus pareceres sobre este tema, Georgie. Bueno, Henry, buenas tardes, como siempre. Es un placer para nosotros. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por lo de muchachos. Me elevaste el ánimo, que lo tenía en el piso. Aquí por cabeza dura. Henry, ¿cómo va todo? Bien, Henry, yo no sé si oíste la introducción que yo hice sobre el tema de la reforma fiscal. Sí, nos gustaría oír tu opinión lógicamente profesional sobre este tema. Estamos en el punto de la necesidad de la reforma. ¿Cómo podría hacerse esta reforma? ¿Qué explotaría esta reforma? ¿Cómo no? Mira, yo creo que obviamente tenemos que ver realmente de qué tipo de reforma estamos hablando, pero vamos a asumir que se están haciendo las cosas correctamente. Si se están haciendo las cosas correctamente, yo entiendo que deberíamos de ver y participar en algo bien distinto a lo que se había hecho en los últimos 15 años, que era prácticamente no reformas fiscales, sino meramente tributarias. Inclusive, más que reforma, en muchos casos, se trataban, como algunos decían, de parches impositivos, porque había que buscar más recursos a como de lugar y especialmente incrementando tasas. Ya se ha llegado hace rato, se ha llegado hasta donde no había que llegar. De que haya la necesidad de que el Estado pueda incrementar sus recaudaciones, yo no tengo la más mínima duda sobre esto. Obviamente tiene que ser para tener un gasto de cantidad y de calidad, un gasto bien manejado, bien focalizado, que permita reducir todavía de un lado las grandes injusticias y desigualdades del sistema económico y social de la República Dominicana, y del otro lado tiene que ser un gasto que permita construir nuevas bases a partir de las cuales la República Dominicana se puede convertir en un país sumamente competitivo y que pueda conquistar las oportunidades que se presentan conforme vayamos saliendo del COVID. Entonces, yo entiendo que esta reforma fiscal, y cuando decimos fiscal, entendemos una reforma que tiene que ver con 4 dimensiones: ingresos, gastos, activos y pasivos del Estado. Pero esa es una reforma fiscal que no puede ser aislada, tiene que ser parte de un conjunto más amplio de reformas, que de ahí, cuando el presidente Abinader en su primer discurso el año pasado, él habló de un pacto social, él mencionó el pacto social, no solamente el pacto fiscal, porque ahí la idea es lograr un conjunto de reformas con la misma intención, el mismo calado probablemente de lo que se logró hace 30 años atrás, cuando también el país estaba saliendo de una crisis profunda. Se dieron una serie de reformas que permitieron el despegue de la economía dominicana. Esta vez, entonces, yo creo que el momento ha llegado para eso. Primer pilar,
una reforma fiscal. Segundo pilar, la reforma a la seguridad social en sus tres aspectos principales: sistema de pensiones, sistema de salud y seguro de desempleo. Tercer pilar, todo lo que tiene que ver con la parte laboral, mercado de trabajo y el tema salarial. Cómo hacer de que podamos bajar considerablemente los actuales niveles de informalidad que han crecido por motivo del COVID, y hacer que entonces los nuevos empleos sean empleos de mejor calidad, con mejores salarios, y que aprovechemos entonces toda esa cadena de acuerdos que se va a tener que, a lo cual se va a tener que lograr, para que entonces, por ejemplo, si se logra una baja de una tasa impositiva tan importante como la del impuesto a la renta a las compañías, entonces tendría que ser como parte de este gran acuerdo nacional, dando y dando. Si yo te bajo a ti la tasa como empresario, entonces yo necesito que tú me mejores las condiciones salariales de los empleados. Y finalmente, un cuarto pilar, que no es porque lo pongo de cuarto que es el menos importante, claro, quizás sino todo lo contrario, que es una reforma institucional que permita tener precisamente mejor Estado, un Estado que corra más rápido, un Estado que pueda brincar más alto y un Estado que pueda pegar más duro cuando tenga que pegar. O sea, es una verdadera transformación. Si lamentablemente, y yo no creo que sea el caso, todavía tengo mucha esperanza de que estamos más en esta dirección, pero si lamentablemente fuese el mismo ejercicio de siempre, un pobre parche tributario que busca incrementar los ingresos subiendo tasas, eso sería la autopista al desastre. Henry, yo me pregunto, un país en donde la evasión en cuanto al ITEVIS es de un 40%, más o menos, y la evasión con relación al impuesto sobre la renta es de un 60%. Un 51% entonces, en promedio total, dijo el ministro. No sería, el primer paso no sería tratar de controlar esa evasión, claro, de disminuirla a su mínima expresión. Y ahí no había que poner impuesto a más nadie. Pero es que eso es parte de los objetivos de la reforma y también de los mismos medios de la reforma para lograr incrementar los ingresos. Ahora, tú necesitas poder formalizar muchos aspectos de la economía dominicana que es muy difícil que se formalicen con una tasa de un 27%. Y yo creo que sí, para muchos negocios pequeños, pero que son pequeños, pero como son muchos y tienen la capacidad de desarrollarse, puede ser mañana un motor principal de creación de empleos formales, necesitamos darle razones suficientes a esos pequeños negocios para que entren en el mundo formal. Para ahí, por ejemplo, mira, nosotros hemos propuesto siempre, desde hace mucho tiempo, de que para las microempresas, las muy pequeñas empresas, deberían de empezar a tributar con una tasa de impuesto a la renta a la sociedad de un 10%, y no de un 27%, que me parece prohibitivo. Lo mismo va a pasar entonces si tú logras formalizar. Imagínate que hoy en día, a salida del COVID, un poco más del 60% del empleo del sector privado está en la informalidad. No son solamente los empleos, en esos casos estamos hablando de las propias empresas son informales. Entonces, ahí tú tienes muchas vías de escape, en el caso del ITEVIS, y sin duda alguna, dentro de las cosas que hay que ir proyectando en esta reforma, es una baja gradual, pero sí agresiva, de los actuales niveles de evasión e informalidad. Eso permitiría entonces, mira, un punto de evasión del ITEVIS vale probablemente entre 5.000 y 6.000 millones de pesos. Entonces, si se va a lograr bajar las tasas de evasión, yo creo que una forma de hacerlo también es de bajar las tasas de algunos impuestos. Y con eso, pues crear un círculo virtuoso que permita que entonces la economía se formalice, funcione mucho mejor
que con esa economía impuesto tener entonces mejores niveles salariales que permitan a su vez tener más crecimiento. Yo creo que por ahí, por esos caminos, entiendo que van las nuevas autoridades. Tú hablas y hay gente, hay sectores que se inclinan por la ampliación de la base imponible, lo que significaría impuesto a más productos y servicios que ahora no pagan impuestos. ¿Tú crees que eso sería saludable para la economía nuestra? Es necesario, sí. Ahora, eso hay que poder empaquetarlo muy bien. Por eso siempre he dicho que una condición muy importante, un factor de éxito indispensable para una reforma es un relato bien construido. Porque lo peor pudiera ser, si la historia no se cuenta correctamente, se pudiese dar la impresión de que se le está aumentando el impuesto a través del ITEVIS a los más pobres para bajar la tasa del impuesto a las empresas, que eso sería, si ese es el mensaje que llega, eso es obviamente fatal. Ahora, cuando hablamos de ampliación del ITEVIS, señores, yo creo que primero hay unos bienes básicos que nunca jamás deberían de ser afectados por el ITEVIS. Dos, yo creo que hoy en día hay conocimiento suficiente de la composición de las diferentes canastas básicas, del 10, del 20%, del 30, del 40% de los hogares más pobres. El Banco Central terminó el año pasado de actualizar esos datos para darse cuenta de que si hubiese efectivamente por la ampliación de la base, pero no una tasa de 18 o de 15, se puede tener una escala intermedia para una serie de bienes, pues mira, ver de qué manera se pueda compensar al quintil 1 y al quintil 2 este eventual gasto adicional que tendría por el ITEVIS. Yo creo que ahí hay que proteger ese 40% de los hogares más afectados de la sociedad y sí, ¿por qué no? Tenemos que pensar también que no todo el mundo ha perdido con el COVID, hay gente que no le ha ido tan mal. Claro. Entonces, tratar también de que el sistema impositivo en el país, en cuanto a lo que es impuesto a la propiedad y lo que es el impuesto sobre la renta personal, haya un poquito más de progresividad. Pero para que haya esta progresividad, tú no puedes empezar una escala de impuesto a la renta con un 15%, lo cual te obliga también a tener entonces niveles de exenciones contributivas muy altas, que realmente quien se puede aprovechar de esas exoneraciones altas es la gente que gana mucho dinero. No, y de lo que se hablaba, de lo que se hablaba era precisamente de ampliar la base para reducir un poco los niveles actuales. Sí, y yo creo que si combinamos esto con esta negociación de que y el compromiso de que los salarios reales, no solamente a nivel del salario mínimo, sino del resto de la escala, van a ir subiendo, entonces estamos creando una dinámica muy diferente. Yo creo que no hay que temerle a esta reforma siempre y cuando no sea solamente una reforma de la parte tributaria y una reforma que solamente significaría incremento de tasas. Creo que todo lo contrario. Con la excepción para mí de lo que es el impuesto a la propiedad y lo que es probablemente el impuesto a la renta a las personas físicas en los muy altos salarios. Estamos hablando ahí del 2% de los asalariados. Por Dios, por favor, si se crea mañana un tramo pagando un 30%, que eso solamente afectaría al 2% de los asalariados, o sea, realmente los que ganan mucho dinero. Espero no ver a los pobres salir a la calle para defender los intereses de los más ricos. Hay otro aspecto. La República Dominicana depende de sus ingresos mayormente provenientes del ITEVIS, el impuesto sobre la renta, el impuesto al patrimonio, mientras que en América Latina la mayor parte de los ingresos del Estado provienen de sus recursos mineros. Sin embargo, la República Dominicana apenas sus ingresos por ese concepto
es de un 4%. Podríamos estar dirigiendo nuestra mirada a ver cómo podemos incrementar los ingresos a través de impuestos a la explotación minera del país. Bueno, mira, si tomamos el caso, por ejemplo, de la mina de oro, vamos a estar claros. Hoy en día, en el caso de lo que es la mina del Pueblo Viejo, el acuerdo tal como está garantiza al país, inclusive cada vez que sube el precio del oro, hemos visto como en los últimos años ha subido mucho, ha permitido al país recibir un poco más del 50% de la renta minera, lo cual me parece bien. Eso es un buen número en términos internacionales. Ahora, hay que asegurarse, sí, que hay una serie de yacimientos que no han sido explotados con solicitudes de permiso. Hay que ver finalmente qué quiere el país. Si el país quiere explotar los recursos, y hay forma de hacerlo, obviamente, tiene que ser de forma inteligente, tanto la explotación como después el uso del dinero que recibe el Estado por esas explotaciones mineras. Yo creo que habría de darle un tratamiento muy diferente a los ingresos de la minería. ¿Por qué? Porque son recursos finitos, no se reproducen. Una vez que tú terminaste de agotar el mineral que hay en la mina, se acabó. Entonces, tenemos que asegurarnos que el dinero que es producto de la minería se invierta en desarrollo reproductivo, o sea, que se pueda, de cierto modo, utilizando la frase que utilizó en el siglo pasado Arturo Sarpietri en Venezuela, que él había hablado en 1936, y no le escucharon, qué pena, de sembrar el petróleo. Tenemos que ver de qué manera el producto de la minería sirva para sembrar nuevas actividades productivas, de manera que cuando cierre una mina existan todavía fuentes de ingresos. Henry, Entonces, sí. No, termina, por favor. No, entonces yo creo que en la medida en la cual podemos seguir explotando de manera inteligente los recursos mineros de la República Dominicana, a mí no me sorprendería. Yo he escuchado, yo he visto conferencias, yo he visto estudios sobre el tema. Es insólito pensar de que exista solamente la mina de Pueblo Viejo. Hay espacio en la República Dominicana, y eso lo dicen los mineros, de que hay probablemente el espacio para descubrir uno o dos yacimientos tan grandes como los de Cotuí. Entonces, eso es importante, porque ahí estamos hablando ahí de un dinero que puede ser muy importante, y actividades que, si se llevan de manera responsable, y hoy en día en el siglo XXI hay manera de explotar responsablemente la minería, del mismo modo que pueden existir formas de explotar razonablemente los recursos para desarrollar el turismo, que el turismo, cuando no se maneja de manera responsable, puede terminar contaminando mucho más que las propias actividades mineras, y lo mismo es válido también para la agricultura. Entonces, en todo lo que hagamos de actividades productivas, tenemos que asegurarnos de que lo podamos hacer de una manera que sea es sostenible, tanto desde el punto de vista del medio ambiente como de la sociedad, como por supuesto de los factores económicos. Hay otro aspecto que a mí me preocupa también, y es lo complicado, lo traumático que es tú hacer una declaración de impuestos en la República Dominicana. Hay que ser un científico, contratar contables, auditores. Esto es la del no te menee para tú pagar impuestos. Entonces, eso incluso induce a mucha gente a decir, ay, yo no pago nada. Mira, tú tienes razón. Mira, más allá de las tasas altas, lo que llaman el costo de cumplimiento es alto. O sea, es muy complejo. Y especialmente, mira, las grandes empresas no tienen problema, porque tienen departamentos para eso, tienen contadores, tienen auditores, y saben manejar eso. Ahora, para las pequeñas empresas, este costo es demasiado alto. Es muy complicado. Inclusive, yo recuerdo cuando yo trabajaba de asesor con los amigos de la
Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana, la FENACERD, de que habíamos visto casos donde algunas empresas pequeñas habían tenido que despedir a un vendedor para contratar a un contador. Eso no tiene sentido. Sí, claro. Sí. Hoy en día, mira, yo creo que los progresos extraordinarios que han hecho primero la DGI y luego últimamente la DGA deberán de permitir, en el caso de la DGI, al igual que se hace en algunos países, yo creo que la misma DGI tendría la capacidad para producir las declaraciones fiscales, por lo menos a nivel del impuesto a la renta de las personas físicas y quizás de pequeñas empresas, de modo que eso simplificaría las cosas. Yo creo que sí, tienen razón, hay mucho espacio para simplificar, lo cual quiere decir también que, mira, es posible que hay espacio para eliminar una serie de impuestos, que mira, inclusive para la misma administración, me imagino que ahí la sal sale mucho más caro que el chivo. Pero mira, Henry, hay un régimen simplificado de tributación que es fácil. Tú no tienes que acumular factura, enviar factura, sumar factura, calcular factura. No. Es simple. Reporta los ingresos y ellos te reconocen el 40% de tus ingresos como gasto. Y pagas impuestos sobre el 60% de tus ingresos. Sencillo. Sin embargo, para tú asociarte al régimen simplificado de tributación, es una odisea lo que hay que tener. Yo no sé ahora, en estos últimos tiempos, en esta gestión del nuevo director de Impuestos Internos, no sé si pasará igual, pero óyeme, es una lucha. No, es cierto que ha sido muy frustrante y la verdad, los resultados esperados no llegaron probablemente por esta complejidad. Todo lo que va a permitir facilitar la vida del contribuyente contribuye también a que las recaudaciones fluyan más rápidamente. Utilizar las grandes empresas de distribución puede ser un aliado poderoso para el fisco, poder cobrar algunos impuestos que de otra manera será difícil cobrar, al tema de los 60,000, 70,000 colmados que hay en el país. Yo creo que una forma donde se pudiese quizás facilitar el cobro de algunos impuestos y liberar entonces a esos pequeños negocios de este trauma es que sean las empresas de distribución que cobren con la misma factura, cobren un pequeño porcentaje que cubra entonces lo que serían las obligaciones, aunque sea en el caso del ITEVIS. Hoy en día la tecnología, el buen sentido, el sentido común, te puede permitir mejorar mucho el sistema, que como lo publicó Marvin Cardosa, que es un gran conocedor del sistema impositivo de la República Dominicana, hay muchísimo espacio para hacer entonces el sistema más sencillo. Otra cosa, ese RST no lo actualizan, está frisado en 8.6 millones de pesos desde hace ya 2 o 3 años. Antes le hacían un ligero incremento, 300, 400 mil pesos más, pero ahora está frisado. Y si te pasaste de ahí, adiós que reparta suerte. Sí, yo creo que, mira, usted ve que con esta simple conversación uno se da cuenta de que es probablemente buen negocio para todo el mundo, para todo el sistema económico y social de la República Dominicana, de que ya es tiempo, ¿no?, que emprendamos con confianza, con solidaridad, con liderazgo, con transparencia esta agenda de reformas. Mucha gente desde el exterior está empezando a mirar la posibilidad de instalar sus negocios en la República Dominicana. Eso es una de las ventajas para el país saliendo del COVID. Entonces, pero tenemos que construir las condiciones para que la gente no se vaya espantada
sino que más bien vea que efectivamente este potencial que se ve desde fuera, también se ve desde dentro, pues se pueda realizar. Para eso necesitamos esta agenda, ¿no?, de reformas. Para eso se necesita, y ahí sí está la gran responsabilidad del presidente de la República, que es construir un relato, construir este relato que movilice a la gente, que todos los estamentos de la sociedad, desde el más humilde al más poderoso de la sociedad, se sienta comprometido con esta visión. Bien, bueno. Puede ser que vivamos momentos muy interesantes en los próximos meses. El momento ha llegado para graduarse. Ojalá no dejamos perder la oportunidad. Muy bien, Henry. Ojalá que con buenas notas. No, claro, hay que pasar. No hay opción para repetir, porque ahí la opción del fracaso, que no es una opción, es muy costosa y socialmente tendría consecuencias, yo creo que muy importantes. Así que yo no veo por qué tenemos que ser condenados al fracaso. Todo lo contrario, yo creo que tenemos la posibilidad de salir adelante. Hay muchos países que no tienen esas condiciones, así que adelante y valor. Gracias. Henry, muchas gracias por esta conversación tan edificante con nuestra audiencia en todo el país. Muchas gracias. Gracias por la invitación, y vamos a estar pendientes, obviamente, esta noche de las palabras discurso del de la presidente. República. Claro que sí. Bueno, un abrazo. igual y saludos para, a toda tu audiencia. igual para Gracias. ti. Cuídense mucho. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Yo estoy